es básicamente el tema de cómo es la denominación, ¿no? Si nosotros vamos a hablar, digamos, pastos naturales, si nosotros vamos a hablar de pastos naturales, obviamente estamos hablando de praderas. Todos estos espacios que ustedes ven, todos estos son praderas naturales. Pueden encontrarle como praderas andinas, pueden ser, ¿no? Praderas altiplanicies, pueden tomar diferente denominación. Entonces, ¿qué cosas son las praderas? Son áreas grandes con muy poca pendiente, ¿ya? Son áreas grandes con muy poca pendiente y con dominancia de especies de tamaño pequeño, ¿no es cierto? Entonces, normalmente nosotros en el altiplano, por ejemplo, tenemos bastantes gramas, ¿no? Hay bastantes tipos de gramas que vamos a saber nosotros reconocer. Puede estar también cubiertos por algunas especies de ichus, iruichus, etcétera, ¿ya? Entonces, para entender nosotros pastos naturales, lo que nos está diciendo el video es que nosotros, dice, en diferentes partes del mundo existen, ¿no? Existen. Hay pastos naturales. Entonces, el conjunto de esto se llaman praderas. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de praderas, estamos hablando un conjunto de áreas, ¿no es cierto? Un conjunto de áreas prácticamente que tienen, ¿qué cosa? Especies pequeñas, ¿no? Porque si fuese, digamos, árboles acá grandes así, ya no se llamaría praderas. ¿Qué se llamaría? Si sería acá un conjunto de árboles, ¿qué se llamaría, chicos? Montaña. Bosque. Bosque. Bosque, muy bien, se llamaría bosque, ¿no es Bosque. cierto? Entonces, cuando hablamos, digamos, de bosques, es un espacio, digamos, o un área con bastante cantidad de especies arbóreas, con tamaño muy pronunciado, grandes, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de praderas, estamos hablando con especies muy pequeñas, grandes. Entonces, en diferentes partes del mundo tienen diferente denominación, ¿no es cierto? Es lo que nos dice. Por ejemplo, en otros sitios, en América, en algunos sitios se les llama como praderas, ¿no? En el norte de Estados Unidos nos está diciendo, ¿no? Como praderas. Después, otro nombre, ¿con qué nombre se les conoce? A ver, Pampas. ahí está. Primero ¿no? Estepas también dice, ¿no? Estepas. Normalmente esto, por ejemplo, en Rusia, en la India, por ahí, ¿no es cierto? Entonces, es como cuando nosotros conocemos, por ejemplo, acá, solamente, por ejemplo, a ver, nosotros conocemos acá como zapallo, y en otro sitio conocen con qué otro nombre, a ver, Calabaza. Calabaza. calabaza, ¿no es cierto? Entonces, en diferentes lugares les dan diferentes denominaciones. Acá son praderas, hay estepas, lo que han dicho ahora, otro también hemos dicho pampas, ¿no es cierto? Pampas. Entonces, esto, por ejemplo, característico de América del Sur, específicamente, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de pampas, estamos hablando casi lo mismo, como decir estepas o como decir praderas. ¿Y qué más en África? ¿Qué denominación tomaban? Sabana. Sabana. Sábanas, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros decimos sábanas, ya entendemos, ¿no? Claro, son como sábanas, pues. O sea, espacios grandes con una pendiente casi regular, o sea, no hay tanta ladera, pero hay una característica de pampas, ¿no es cierto? Entonces, a veces nosotros cuando hablamos así, oye, mira esa pampa, decimos, ¿no? Oye, vamos a ir allá y es pampa, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que es, digamos, un área con especie muy, muy pequeña, pero plana, ¿no es cierto? Inclusive nosotros acá también conocemos como altiplano, ¿no? ¿Por qué se dice altiplano? Porque está a una cierta altitud y encontramos este planicie. Entonces, estas son algunas denominaciones que se les hace a esos espacios, ¿ya? Entonces, ahora ya entramos a lo que son, y todos estos espacios de praderas, estepas, pampas, están pues abundados con pastos naturales, ¿no? Con pastos naturales.
Entonces, a ver, vamos con una introducción, ¿no? Dice, en la sierra de la región con mayor extensión la tierra y el uso agropecuario del país predominan praderas naturales. Ya está. Entonces, miren, ya para nuestro caso estamos hablando de praderas naturales. Entonces, cuando me dice praderas naturales, estamos diciendo pampas, pradera o sábanas, etcétera, ¿no es cierto? Sobre los, más o menos, ¿dónde se sitúa una pradera? Por encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. Esa es una característica. Donde las especies de plantas y animales no soportan rigores de altura, no alcanzan el crecimiento ni la productividad que se obtienen en los valles. Obviamente, el factor de la altitud, obviamente nos va a indisponer algunas cosas, ¿no? Tanto en la producción de la misma especie vegetal como en la producción de ciertas especies, ¿no? Entre los aspectos más significativos es desarrollar tecnologías sobre cultivos forrajeras permanentes. ¿Qué quiere decir? Acá ya estamos hablando, miren, de dos clasificaciones. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, ¿cómo podemos mejorar, dicen esos espacios? Podemos introducir algunas especies forrajeras perennes. ¿Cuándo es perenne y cuándo es anual? ¿Cuándo es perenne y cuándo es anual? Un año, ¿no es cierto? Entonces eso podemos decir, especies forrajeras perennes, ahí está, tenemos la alfalfa, tenemos los trébolos, tenemos ryegrass, anuales, ya pues tenemos, digamos, forrajes, avena, cebada, que son anuales. De esa manera dice que nosotros podemos mejorar. Aparte de eso, comprendiendo el mejoramiento genético, manejo de la producción de semilla, en vista que el Perú es un país dependiente de la semilla forrajera. Ah, punto clave. El Perú es un país dependiente de semilla forrajera y tiene toda la razón. Nosotros, por ejemplo, no producimos semilla de alfalfa, semilla de trébol, semilla de regras, semilla de dactiles. Todo se importa. Importa es traer o vender. Traer, ¿no? Comprar. Importar, ¿no es cierto? Exportar es ya enviar hacia afuera, ¿no? Vender. Entonces, vender. Cultivos forrajeros importantes en la nación, ya está. Entonces, los cultivos forrajeros, ya. Entonces, normalmente ya sabemos que los cultivos forrajeros permanentes o anuales, más o menos se han ido adaptando entre los 3.200 hasta los 4.200 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Ya tenemos nosotros, ya está basado ya prácticamente, digamos, este tipo de pastos. Entonces, estas praderas ya están casi ya siendo mejorados con la incorporación de otras especies, ¿ya? Entonces acá nos dicen, de acuerdo al registro del CENAMI, ¿qué significa CENAMI? A ver, ¿alguien? Servicio Nacional Meteorológico. de Meteorología e Hidrología, Tecnología de ¿ya? Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. hidrología. ¿Ya? Hidrología. Entonces, eso quiere decir que el CENAMI es el que nos da ese servicio sobre temas de qué? Meteorológicos, sobre temas hidrológicos. Entonces, cuando hablamos nosotros de meteorología, eso creo que hemos hablado ya el semestre pasado, estamos hablando condiciones, digamos, del tiempo, ¿no es cierto? Climatología, clima. Meteorología, tiempo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir el día de ayer, por ejemplo, al menos acá, o no sé por allá si ha llovido. ¿Ha llovido por... Sí, pues Julia que sí. José Luis, ¿dónde estás tú ahorita? Julia, es de Julia Ya, que ingeniero. ¿ha llovido? Sí, ingeniero. Ya, ¿alguien de Lampa? ¿En Lampa qué fue? No hay Lampa ya. Bueno, entonces dice, de acuerdo al registro del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, la sierra alcanza una humedad relativa promedio de 84%.
O sea, nos está dando un dato como promedio durante el año. Ustedes saben, eso también ya está claro, ¿no es cierto? La humedad relativa es la cantidad de agua que existe en el medio, ¿no es cierto? En el aire, en otras palabras. Entonces, ustedes díganme ahora, bajo hoy día, ¿está aumentando la humedad o está disminuyendo la humedad? Está aumentando. Está Está aumentando. aumentando. Ingeniero. Va a comenzar ahora ya las precipitaciones propias, digamos, de la época, digamos. ¿En qué estación del año vamos a entrar? ¿Verano vamos a entrar? Primavera. Primavera. Vamos, exacto. Primeras lluvias, estación de primavera y obviamente, digamos, mayor humedad. Entonces, una temperatura dice de 12 grados centígrados y una precipitación. Temperatura. ¿Eso qué quiere decir? Acá te está dando un promedio de la temperatura. Ustedes saben que, digamos, a ver, en enero, la temperatura puede ser promedio, digamos, en enero puede ser, digamos, 11 grados, ¿no es cierto? Febrero, igual, más o menos, ¿no? Quién sabe, quizás puede ser 12 grados. Yo entro al mes de julio. ¿Cuánto creen que será el promedio de temperatura en julio? ¿Mayor a esto o menor? Menor. Ya, entonces acá podemos decir, julio, promedio de temperatura. Eso quiere decir que vamos a ver la temperatura del día, de la noche, ¿no? Entonces puede ser 1 grado. Agosto, ya digamos promedio de temperatura 2 grados, ¿no? Ya octubre, ya está aumentando, ya puede ser 6, ¿no es cierto? Entonces, todo ese promedio de todo el año es lo que nos está diciendo este dato, ¿no es cierto? Y también nos está diciendo precipitación. ¿Qué quiere decir la precipitación? La cantidad ¿de qué? De lluvia, exacto. Precipitación, la cantidad de lluvia. Entonces, Lluvia. entonces dice, hay un promedio más o menos de 680 milímetros. Entonces, ¿cómo es ese promedio al año? Entonces igualito pues, a ver, o acá, enero. En enero llueve bastante, ya quizás ha llovido pues 55, digamos, ¿no? Milímetros. Febrero, ha llovido bastante, pues hasta 108 quizás, ¿no es cierto? 108. Marzo también, así. Ahora, en junio, casi nada, 0. En agosto, tampoco. En octubre, quizás ya ha llovido unos 15, quizás, ¿no es cierto? Y así. Entonces, se suma todo esto y ese es el promedio de precipitación. Por ejemplo, este es el promedio de precipitación por año, ¿no es cierto? ¿Cuánto llueve? Entonces, ustedes saben que este Cenami prácticamente ve pues eso tiene, ¿no? El Cenami nos puede decir rápidamente cuánto ha llovido en el 2015, en el 2016, 18, 20, 22, ¿no es cierto? Ya nos saca. O también el Cenami puede sacar por campaña agrícola, ¿ya? Te da los datos por campaña agrícola. ¿Y cuándo para nosotros inicia una campaña agrícola? Septiembre. Septiembre. Ingeniero. Sí. Ya, la campaña agrícola inicia agosto, inclusive en otros sitios inicia más Por ejemplo, ahorita, ¿en qué campaña estaríamos? Cosecha de papa. Ahorita estamos en cosecha de papa. No. Siembra. Hortalizas. Ya. Ahorita prácticamente ya vamos a iniciar. Imagínense nomás si las precipitaciones van a persistir, van a esto, todo el mundo ya vamos a empezar, por ejemplo, con siembra de granos andinos, ¿no? Y en algunos sitios donde hay riego, por ejemplo, ya empezó la campaña, ¿no es cierto? Entonces la campaña prácticamente, digamos, inicia agosto 2022 y sería julio 23, ¿no es cierto? Entonces, ahorita ya prácticamente ya hemos iniciado la campaña 2023, ¿no? 22-23, perdón. 2022-2023, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esa es la campaña agrícola, y la campaña agrícola no concuerda, pues, con el año, ¿no? Entonces, en algunos casos pueden encontrar ustedes que la campaña empieza, pues, en julio, ¿no? Al siguiente junio, ¿no?
Entonces, en mi tierra, por ejemplo, en Mañazo, en sitios donde hay riego, ya las habas, por ejemplo, están casi con 15 centímetros, 20 centímetros, más o menos. Entonces, eso quiere decir que ya han sembrado ya en julio. Entonces, eso se puede acelerar dependiendo de los microclimas y dependiendo del recurso hídrico. En la mayoría de lugares, por ejemplo, no puede crecer la alfalfa, a pesar que están regando. ¿Cuál es el problema? El pH de suelo. El pH del suelo, Porque es El clima, el clima. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, opinen. Sí, a ver, ¿cuál es el problema? El problema es las condiciones de la baja temperatura, ¿no? Son condiciones meteorológicas. O sea, la temperatura todavía no ha aumentado. O sea, la temperatura sigue manteniéndose. La semana anterior o hace 2 semanas más o menos, la temperatura había descendido fuerte. Estaba helando, pero y estaba congelando cada vez más grueso, ¿no? Entonces, ahora de alguna manera está bajando, pero no todavía como debe de ser, ¿no? Entonces, obviamente los alfalfares, ese es lo que está un poco impidiendo su crecimiento, ¿no? Entonces, otros factores puede ser el suelo, inclusive ustedes saben que en las alfalfas hay algunas que brotan más rápido, ¿no? Pero las condiciones de la temperatura es el que está aguantando un poco ahora, ¿ya? Ok, entonces ya, hemos hablado, por ejemplo, acá temperatura, precipitación, ya sabe a qué se refiere eso, ¿no? La concentración de las lluvias entre los 3 primeros meses del año tiene además el efecto de hacer más intensas las erosiones de los suelos. Ah, ya, bueno. Estamos hablando de la descripción de la sierra. ¿Por qué? Porque es ahí donde tenemos mayor cantidad de ¿qué cosa? De praderas, ¿no es cierto? Mayor cantidad de praderas. Ya está, mayor cantidad de praderas. Entonces, eso es cierto. Nosotros tenemos, digamos, un periodo lluvioso y un periodo de estiaje. Eso quiere decir que justamente esos 3 meses son los que nosotros encontramos mayor cantidad de precipitación. ¿Cuáles son esos meses? ¿Cuáles son esos meses que hay mayor precipitación? octubre, noviembre, diciembre. Octubre, noviembre, diciembre. diciembre, enero, febrero, marzo. Ahí está. Podría ser diciembre, enero, febrero, o podría ser enero, febrero y marzo, ¿no es cierto? Sí. Dependiendo de las condiciones. Pero normalmente son esos 3 meses que hay bastante cantidad de precipitación. Y por eso dice, también hay un efecto de hacer más intensas las erosiones del suelo. ¿Qué cosa es la erosión del suelo? A ver, ustedes han estudiado suelos. ¿Qué cosa es la erosión? Pérdida. Pérdida de nutrientes. Pérdida de nutrientes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando hay mayor precipitación, al menos en áreas que tienen mucha pendiente o laderas, algo así, existe esta erosión, la pérdida de nutrientes, ¿no es cierto? El suelo o el agua puede arrastrar fundamentalmente los nutrientes de la capa arable, ¿no es cierto? Entonces, en esta época a ver, entonces la pregunta sería, en el altiplano puneño, ¿en qué época del año existe mayor erosión de los suelos? En, en los meses. Verano. En verano, ¿está bien? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Otro? En los meses que hay mayor intensidad de precipitaciones, ¿no es cierto? Ya está. A ver, ¿qué más dice? La oferta de los pastos naturales, los rastrojos de la agricultura y algunos cultivos forrajeros con bajos rendimientos, pero tolerante a la altura, permiten a las sierras sostener la mayor parte de cabezas de ganado. 78% de vacunos, 91% de ovinos, caprinos, 69%, 100% de camellos y ovejas. ¿Por qué es importante entonces las praderas nativas? Justamente porque, miren, al 100% de camélidos prácticamente
su alimentación está supeditado en base a especies de praderas naturales. Salvo que ahora con el avance de la tecnología, ahora se le trate de, digamos, algún alimento más, ¿no? Puede ser un poco de heno y todo eso. En caprinos, casi también el 70%. En ovinos, casi el 91%, ¿no? Aunque ahora también están introduciendo, digamos, algunas especies para ovinos o también sustituir, digamos, con algunos alimentos y fundamentalmente, digamos, algunos forrajes. Alfalfa, si estamos hablando normalmente, digamos, en el altiplano, casi el 78% con vacunos, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir la importancia de las praderas naturales. La mayor cantidad de extensiones en la sierra no tienen quizás riego, no se pueden mejorar quizás con algunas especies por el tema de la altitud, pero si se dan cuenta, abastecen casi la totalidad, es la base fundamental, digamos, para la alimentación en camélidos sudamericanos. Introducción, adaptación y manejo. Ya. Entonces, una vez que nosotros sabemos los pastos naturales, obviamente nosotros, la tecnología ha avanzado y ahora se están introduciendo algunas especies. Por ejemplo, la alfalfa, los tréboles, el ryegrass, el dactylis, son especies que han sido introducidas, no son especies que se han generado acá en el país. Entonces, a un inicio es introducción de una especie, ¿no es cierto? Y luego ya podemos hablar de una adaptación, ¿no es cierto? Entonces, ya se han ido adaptando. Por eso dice introducción, adaptación y manejo agronómico de especies forrajeras cultivadas y nativas. Entonces, cuando nosotros hablamos de introducción, estamos hablando cómo nosotros podemos, digamos, mejorar estas praderas, ¿no? Es el proceso por el cual se logra adaptar, evaluar nuevas variedades forrajeras. Si en antes, por ejemplo, en alfalfa solamente había la Ranger, había la Moapa, ahora prácticamente han ido saliendo otras variedades, pero esas variedades, por ejemplo, la que más ahorita está adaptándose es la XW350, ¿no? Entonces, existen otras variedades, entonces se van haciendo las evaluaciones y se van viendo si se adapta o no, ¿no es cierto? Porque nosotros como ganaderos tenemos que ver diferentes factores, pues. Hay alfalfas que son postradas, hay alfalfas que son erectas, hay alfalfas que brotan rápido, hay alfalfas que se retardan, hay alfalfas, por ejemplo, que necesitan mayor cantidad de agua para sus rendimientos, hay otras que con menor cantidad de agua ya comienzan a brotar. Entonces, todo ese proceso es proceso de adaptación. Por eso dice acá, las variables que se mide la adaptación de introducciones al medio ambiente en las zonas agrícolas son, uno, por ejemplo, las variables de una adaptación se mide en qué? Por ejemplo, en adaptabilidad. ¿Se adapta o no se adapta? ¿Da o no da? Otro, rusticidad. Rusticidad se refiere a que, digamos, el pasto que estamos introduciendo con, digamos, ustedes saben, en tiempo de lluvia, esto es todo un barro, ¿no es cierto? Y si esos pastos tienen la capacidad de seguir brotando, ¿no es cierto? A eso se refiere rusticidad. Permanencia en el tiempo. ¿Cuánto tiempo te da? ¿No es cierto? Por ejemplo, las alfalfas antiguas, como por ejemplo la verdadera Ranger, todos esos, tenían mayor tiempo. En cambio, las variedades que están comenzando cada vez a introducirse ahora, ya cada vez tienen menos tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el hecho, por ejemplo, de evaluar un cultivo de alfalfa jóvenes es muy, no es como, por ejemplo, la papa, la quinoa, las habas, que yo hago una evaluación al año, o sea, hago yo la evaluación rápido, pues, por cuánto ha producido, ¿no? Ya, yo he sembrado tanto, ahora tanto ha producido, ya hago su evaluación prácticamente en una campaña. Pero una alfalfa o cualquier pasto cultivado e introducido no se puede hacer una evaluación en un año, sino mínimamente en 3 campañas, ¿ya? Mínimamente en 3 campañas. Luego tenemos estabilidad, se adapta, caracterización agronómica,
Y fundamentalmente tenemos que ver los rendimientos, ¿no es cierto? Rendimiento de la producción. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, en vacunos, una primeriza puede producir tantos litros. Al siguiente, en el primer parto, en el siguiente parto, ¿va a aumentar o va a disminuir? Chicos, ¿qué dicen? Una vaca, el primer parto Aumenta. produce 10 litros. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, ingeniero. Ingeniero. En Al el siguiente segundo, parto aumenta. en el segundo parto quizás puede producir hasta 15, digamos. Tercer parto, ¿aumenta o disminuye? Aumenta todavía un poquito Bien, más. puede aumentar también, ¿no es cierto? Entonces va a llegar en un punto en que va a llegar a su punto máximo. Y después, ¿esto sigue ascendiendo o va a comenzar a bajar? No, hasta el tercer lugar y empieza a Ah, bajar. ahí está, comienza a descender, ¿no es cierto? Entonces, mire, esta es la evaluación que yo hago, por ejemplo, digamos, en una vaca. Igualito tengo que ser yo, para saber el rendimiento de producción de un alfalfar, igualito tengo que saber, pues. Yo no voy a hacer, digamos, el primer año puede producir tanto, el segundo también, el tercero, el cuarto, el quinto, y siempre va a comenzar a descender, ¿no es cierto? Comienzan a ralearse las alfalfas y comienza a descender. Entonces, esa evaluación, si se dan cuenta, tengo que hacer yo pues, en 4, en 5 años. Yo, por ejemplo, tengo alfalfares desde el 2000. Estamos hablando 22 años, ¿no? Entonces, ¿cómo yo hago ese rendimiento? Hago primeramente materia seca. O también puede ser materia verde, ¿no? Fundamentalmente materia verde, o forraje verde, que se le llama, ¿no? Y también puedo ver el tema de la semilla. Entonces, ¿cómo nosotros evaluamos materia verde, materia seca? Eso, ya vamos a hacer toda una clase. ¿Qué cosa es, no? Cuando hablamos materia verde, es con todo su contenido de agua, y cuando hablamos materia seca, es prácticamente sin presencia de agua, o con mínimo porcentaje de agua, ¿no es cierto? Resistencia a plagas y enfermedades. Normalmente los alfalfares, por ejemplo, en la costa, sí tienen problema de plagas de enfermedades, sí existe pulgones, o sea, es un problema también esto de las plagas de las enfermedades. ¿Por qué? Porque obviamente, pues en la costa, el crecimiento de la alfalfa es, pues, digamos, hasta tamaño, puede alcanzar, digamos, 80, 70 centímetros. En cambio, nosotros acá en el altiplano, ya, digamos, cuando está en 30, 40 centímetros, podemos controlar esto solamente con pastorear, ¿no es cierto? Pastoreo y ya controlas. Por eso es que en pastos cultivados no encontramos casi ni plagas ni enfermedades, ¿no? Porque ya está. Entonces, la presencia de plagas y enfermedades es cuando tiene mayor crecimiento. Entonces, para entender bien, bien, chicos, esta clasificación es clave, ¿ya? Sáquenle foto, yo no sé, pero esto es lo que el día de hoy tiene que quedar claro, ¿ya? Nos dice, bancos de germoplasma de pastos andinos. ¿Qué cosa es un banco? A ver, ¿alguien? ¿Qué es un banco? Sería como un almacén. Ya está, donde es un lugar donde se guarda pues la plata, ¿no? Cuando nosotros hablamos, digamos, de un banco donde se guarda la plata, una bóveda, y eso está con seguridad, se cuida, ¿no es cierto? Entonces, un banco de germoplasma, ¿y qué cosa es germoplasma? Germoplasma es un ser vivo, ¿ya? Germoplasma es un ser que tiene vida. Entonces, cuando yo estoy hablando banco de germoplasma, estamos hablando de especies que tienen vida, que están almacenados en un determinado lugar, ¿no? Entonces, pero ya nos dice acá, banco, a ver, si yo les dijera, banco de germoplasma de quinoa, digamos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Yo voy a tener en un ambiente, puedo tener en un ambiente todas las variedades de quinoa.
¿no es cierto? Todas las variedades de quinoa. Rosado de Taraco, Cancoria, Sajama, tal, esto, y todos los ecotipos también, ¿no es cierto? Y eso está guardado en ese banco. Entonces, ¿quién es la institución que tiene que hacer eso? Es el INIA, ¿ya? El INIA, por ejemplo, tiene diferentes bancos de germoplasma, ¿ya? De granos andinos, de papa, de pastos cultivados, pastos naturales, y también las universidades. Nosotros en el instituto este año vamos a hacer nuestro banquito de germoplasma. Vamos a tratar de hacer un ambiente y para tener ya nuestro banco. Entonces, eso quiere decir que esas son las especies de pastos, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el que quiere entrar recién? Chicos, ese es el problema. A ver, un segundito. Efraín, ¿por qué tan tarde? Ingeniero, estoy en clase, sino que mi batería está bajando, ingeniero, y por eso me estoy conectando a mi laptop. Ya, ok. Estoy hablando yo solito acá, chicos. Ya, entonces estábamos viendo ya, siempre para sus clases, chicos, traten de prever, ¿ya? Traten de prever, sus baterías, todo. Yo tengo clases, ¿ya? Ya, ¿dónde estábamos? Ya ve, ya pierdo la hilación. Entonces, les estaba hablando de esto, ¿no es cierto? Entonces, estábamos hablando de lo que son los bancos de germoplasma. Los bancos de germoplasma son los lugares donde se almacenan esos. Entonces, ¿de qué manera? A ver, banco de germoplasma de quinoa. Banco de germoplasma de quinoa. Entonces, ¿qué cosa es lo que guardo yo en ese banco de germoplasma? ¿Qué se guarda? ¿La planta? Ah, está. Variedad de semillas. La semilla, ¿no es cierto? Entonces, un banco de germoplasma puede ser de cualquier parte. Hay, por ejemplo, bancos de germoplasma exclusivamente de una parte de la planta, ¿ya? Pero como acá nosotros generamos más plantas, y obviamente es por la semilla, entonces más hablamos, digamos, de bancos de germoplasma por semilla, ¿ya? Ya está. Entonces, en los pastos, miren, ¿cómo se clasifican esos bancos o cómo debería de ser? Pastos cultivados perennes, gramíneas y leguminosas. Me dice, pasto cultivado. Normalmente el pasto puede ser acá, por ejemplo, si me dijera pasto natural, ya. Si me dijera pasto natural, no, acá está, acá abajo está, acá está. Ahí está. Entonces, primerito me dice, pastos cultivados, perenne, gramínea. A ver, un ejemplo de esto. Pasto cultivado, perenne, pero que sea gramínea. A ver, alguien, le pongo su punto en el acto. A ver, les digo yo, ¿será la alfalfa? Pasto cultivado, perenne. ¿Puede ser la alfalfa? ¿Por qué? Exacto. Y acá Regras, dice, ingeniero. exacto. Muy bien. ¿Quién me ha dicho reglas?
Yo, Maritini. Ya, Maritri. Ya voy a registrarte. Recién te estás poniendo en onda, Maritri. Ya, entonces, cuando decimos pasto cultivado perenne gramínea, estamos diciendo las gramíneas. Entonces, acá estamos hablando, si por ejemplo a mí me dice gramínea, entonces acá estoy hablando, ¿qué cosa? El riegras, ¿qué más habría? Otro que sembramos junto con la alfalfa, aunque ahora ya no quiere sembrar. ¿Qué cosa? Dáctil, creo. Dactiles. Exacto, dactilis. Dactilis. ¿No es cierto? Dactilis. ¿Y cuál es? Y eso hemos hecho en botánica. ¿Cuál es la diferencia entre gramíneas y leguminosas? Por ejemplo, una gramínea, ¿cómo es pues su hoja? A ver, una gramínea, ¿cómo es su hoja? ¿Y cómo es su hoja de una leguminosa? Ya está. Miren, acá solamente, miren, a ver, dense cuenta solamente en las hojas. ¿No es cierto? Mm, ya. Pero miren, a ver, acá no está tan claro, pero ya, bueno, vamos a utilizar. ¿Se están observando, no, chicos? Ya. Normalmente gramíneas. Tipo de raíz, fasciculadas. Leguminosas, normalmente pivotantes. Tallos. Acá los tallos se llaman cañas. Y acá encontramos un tallo principal. ¿No es cierto? En cambio, acá hay un tallo principal. De un tallo nomás se hacen las ramitas. Pero en cambio, en las gramíneas, normalmente los tallitos salen independientes, desde el cuello de la raíz. Las hojas son largas, lanceoladas, ¿no? En cambio, las otras son abultadas, ¿no es cierto? Son casi como hojas enteras. Ya está. Entonces, con eso yo ya más o menos ya tengo que entender, ya sé ya que, que la gramínea y la leguminosa tienen esas diferencias. Entonces, cuando a mí me dicen, vamos a regresar, cuando a mí me dice pasto cultivado permanente, me dice perenne, eso quiere decir perenne. Gramíneas, ya ustedes han dado ya los ejemplos, ¿no? Tenemos regras, tenemos dactilis, etcétera. Leguminosas, ¿cuál sería? Alfalfa. Ya tenemos la Trébol. alfalfa, trébol, fundamentalmente, ¿no es cierto? Trébol, ¿ya? Pasamos al otro. Pastos cultivados, ¿qué dice? Anuales. Ejemplo de un pasto cultival anual gramínea. Avena, cebada. Ahí está. Avena, cebada. Y más conocidos también, a esto le ponen también sus nombres como forrajes. Que en realidad todos son forrajes, porque forraje es el alimento que el animal consume, ¿no? Pero normalmente solamente le dicen forraje, a veces a la avena, a la cebada, ¿no? En realidad todos son forrajes. Entonces, pastos cultivados anuales, gramínea.
Ahora, pasto cultivado anual leguminosa. Ejemplo, El habas. ya puede ser, aunque, bueno, ya, el habas, pero otro que siempre es un pasto, porque las habas se producen específicamente ¿para qué? Su producción está dado por su fruto, ¿no es cierto? El objetivo fundamental es el fruto, no es tanto, digamos, forraje, pero se puede utilizar, digamos, el resto de su para moler, bueno, ya. Pero específicamente un pasto cultivado anual leguminosa. Empieza así. ¿Alguien? Johnny. Sí, ingeniero, le estoy escuchando. Ya, Johnny, dime, a ver, un pasto cultivado anual, leguminosa. Ahí te estoy poniendo Pas- ahí. Pasto cultivado, leguminosa. Ya, Mm, ya te he puesto todo el nombre. ¿No estás leyendo? La avena, ingeniero. No, pasto Ah, cultivado, la avena es una gramínea, la avena está acá, la cebada está acá, pero una leguminosa anual, la Alfa. vicia. Si me dices Ah, va, alfalfa, ingeniero. ¿cómo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, ya. Entonces, esto es lo que tenemos que saber bien. Pasto cultivado perenne, gramínea, regras. ¿Por qué regras dactilis? Es perenne y es gramínea. Ahora, perenne leguminosa. ¿Por qué leguminosa? ¿Por qué perenne? Ay, ahí está pues la alfalfa, el trébol. Pero en este caso ya nos está diciendo pasto cultivado anual. Anual. Gramínea. Ah, ya, entonces está bien. La avena, la cebada. Pero en este caso ya te dice pasto cultivado anual, leguminosa. Y el único casi que existe es la vicia. Y esta vicia se siembra asociado con avena, ¿ya? Con avena. Se siembra asociado con avena, eso es este. Entonces, normalmente ustedes saben, las gramíneas más energía y las leguminosas más proteína, ¿ya? Ahora, ahí está. Mira, hasta acá hemos hablado pasto cultivado. Acá también pasto cultivado. Pero ahora ya también nos dicen pastos, ¿qué cosa? pastos nativos. Pastos nativos. Entonces, ejemplo de un pasto nativo gramínea. El chiliguar. Ahí está. Puede ser la chiligua. Puede ser el ichu. Puede ser las gramas, ¿no es cierto? Las gramas, gramas se llaman, diferentes tipos de gramas son esos que están en las pampas, así, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, hay uno, estípatos. Entonces, esos son pastos nativos, ¿no es cierto? Gramíneas. Un pasto nativo leguminosa, El El alfalfa. layo. la alfalfa es pasto nativo. Ingeniero, el layo, porque es nativo. Exacto, el layo, ¿ya? Ese es el layo. Es más conocido como el trébol nativo, ¿no es cierto? El ayo no lo sembramos, eso lo encontramos ahí. Inclusive, donde hay presencia del ayo, es un indicador para nosotros que es un buen tipo de suelo, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, miren, esto es lo que yo voy a jugar con ustedes, chicos. Este es prácticamente todo lo que vamos a jugar. Pasto cultivado perenne, gramínea y leguminosa. Pasto cultivado anual. Acá, por ejemplo, ¿dónde está la diferencia? Este es perenne
y este es, y el de abajo es anual. Gramínea y leguminosa. Anual, gramínea y leguminosa. Y luego ya tenemos los pastos nativos. Entonces, nosotros ahora en el curso, ahorita vamos a tratar esta parte primero, ¿no es cierto? Esta parte. Y luego ya vamos a entrar a lo que son pastos cultivados, ¿ya? Ahí está claro, chicos. Esto clave, les estoy diciendo, ¿ah? Clave. Entonces, justamente ahora ya, como ya tenemos claves, entonces eso quiere decir, en un banco de germoplasma se van a agrupar de esta manera. Entonces, digamos, a ver, ustedes, chicos, ahí está. Trabajo, me van a hacer su muestrario, ¿ya? Muestrario. Voy a sortear, creo, pero ya, ahorita no vamos a quedar todavía nada. Me tienen que hacer su muestrario. Otros me van a hacer de semilla y otros me van a hacer de la planta. Entonces, ese muestrario pueden ser otros, por ejemplo, digamos, otros van a ser de semilla y otros van a ser de la planta. Como justamente ahora ya vienen las condiciones, ya vamos a encontrar, ¿no es cierto? Entonces, los que van a ser de semilla, por ejemplo, tienen que buscar pasto cultivado. Entonces, ¿cómo van a ser dentro del herbario? ¿Cómo van a ser dentro del herbario? Dentro del herbario, entonces, lo que tienen que hacer es clasificar, ¿no es cierto? ¿En cuántos voy a clasificar? A Ingeniero, ver, ¿en cuántos voy a clasificar? en dos, entre gramíneas y leguminosas. No, voy a clasificar en 6. Miren, ¿ah? En 6. ¿Por qué? Acá, ¿qué cosa va a estar? Acá va a estar pastos cultivados. Miren, ¿ah? Estoy mirando de acá nomás, chicos, ¿ah? Pastos cultivados perenne. ¿Pero qué cosa? Gramíneas. Entonces, acá va a estar gramínea. A este lado, ¿qué cosa va a estar? Pasto cultivado perenne. ¿Pero qué cosa? El otro, ¿qué Leguminosa. sería? Leguminosa. ¿Ya está? Luego ya el otro grupo. Entonces acá tendré pasto cultivado, ¿qué cosa? Anual. ¿Pero qué cosa me dice? Gramínea. Ya está. Y a este lado, pasto cultivado, anual, ¿pero qué cosa? Leguminosa. ¿No es cierto? Ya está. Ahora en el otro, ¿qué cosa voy a poner? Ahí está, pastos nativos. Nada más este va a ser pastos nativos. ¿Qué? Pasto nativo, este va a ser gramíneas. Y este va a ser pasto nativo leguminosa. ¿No es cierto? Entonces, en este, pasto cultivado perenne gramínea. Ah, este, entonces entrará por acá el reigras, el dactilis, el phalaris, etcétera. Entonces tienen que buscar. Pasto cultivo igual. Solamente en este último será uno o dos nomás encontraremos especies, ¿no? Naturales leguminosas, muy pocos. Entonces, de esa manera, la mitad voy a sortear, la mitad me van a hacer con especies y la mitad con semilla. Entonces, eso vamos a hacer con sorteo ya para la próxima clase. ¿Ya, chicos? ¿Está claro o no está claro? ¿Alguien? A ver, ¿alguna consulta, algo? Ya, es igualito para fin de semestre, ¿ya? Por ejemplo, ayer miren chicos, han venido, creo que han venido 8 de sus compañeros con el ingeniero Vicente, 8 o 9 creo que han venido. Esos, por ejemplo, yo ya los voy a considerar porque estamos trabajando así. A la otra semana, en una fecha determinada, ya se les va a decir también, ya tendrán que venir otros. Por favor, ya tienen que tratar de prever, ¿ya? Entonces, yo creo que a más tardar el día miércoles me hacen recordar, vamos a sortear ya nomás
herbario, ¿ya? Vamos, o si no, ahorita ya, vamos a terminar, ¿no? Terminamos y antes el herbario ya vamos a sortearlo, ¿ya, chicos? Ya, a ver, avancemos ya nomás. Ya, entonces, ya, falta poco. Ya, entonces cuando hablamos de praderas, estamos hablando, pueden ser praderas cultivadas, pero en este caso son praderas naturales. ¿Qué cosas son las praderas naturales? Donde se desarrolla, dice, la crianza mayormente de camélidos. Hemos dicho que los camélidos, 100% su alimentación está en pastos naturales, ¿no es cierto? 100%. En su mayor parte, dice, son campos con presencia de pastos naturales, las que dominan, ahí está. En los pastos naturales, ¿qué cosa hay más? ¿Hay más gramíneas o hay más leguminosas? Ahí está, dice acá, bien claro. Gramíneas. Y también dice gramíneas perennes. Y en algunos casos hay algunas gramíneas anuales. Perteneciente a los géneros festuca. Acá tenemos la chiligua, la paja, todo lo que son festucas, ¿ya? Esto, por ejemplo, es lo que me van a tener que reconocer. Ese es lo otro, ¿ya? Tenemos otras especies como los bromos, los calamagrostis, la vegetación más valiosa, aunque en áreas reducidas, son los que presentan a lo largo riachuelos lentos, bordes de lagunas, áreas pantanosas, conocidos como bofedales o humedal. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer acá? Tenemos que hacer una clasificación de las praderas naturales, ¿no es cierto? Entonces, las praderas naturales normalmente tienen mayor cantidad de gramíneas. Si yo, por ejemplo, en el examen les puedo decir, falso o verdadero, una característica de las praderas naturales es la presencia de bastantes especies de leguminosas. ¿Falso o verdadero? Falso, ¿no es cierto? Son gramíneas. Entonces, ¿cuál es la importancia de los pastizales naturales? Eso ya más bien rapidito, chicos. ¿Por qué es importante? Porque justamente en el altiplano no nos cuesta nada producir pastos naturales. Solamente estamos supeditados al tema del recurso hídrico o a las precipitaciones pluviales y suficiente. Entonces, por ahí que nosotros no gastamos en alimento, ¿no? Como una crianza tecnificada, por ejemplo, estabulada en otros sitios que dependen fundamentalmente de preparación de alimentos. Pero en nuestros camélidos nosotros prácticamente tenemos alimentación a disposición, ¿no es cierto? Entonces, la importancia de los pastizales naturales dice, son la fuente más barata para la alimentación de ganado. Ahí está, fuente más barata, ¿no es cierto? Nadie lo siembra, nadie le hace nada. La mayoría de los pastos tienen varios años de vida. Entonces, cuando tienen varios años de vida, ¿qué se llaman? Permanentes o perennes, ¿no es cierto? Los pastos producen biomasa forrajera por varios años, ¿no es cierto? Las condiciones en su calidad está supeditada al tipo de pastizal que son. Ahorita vamos a ver eso. La cobertura vegetal de los pastos protege el suelo. Obviamente, pastos con mayor cobertura de suelo, mejores los suelos. Pastos con menos cantidad de cobertura, ya son suelos que están perdiendo sus nutrientes, suelos que se están erosionando. A más rendimiento del pasto existe mejor producción animal. Eso es lógico. Entonces, ahora sí entramos a los tipos de pastizales naturales. O sea, yo tengo, digamos, mi propiedad, un fondo y todo esto desde el cerro y todo, pero eso tiene una clasificación, ¿no es cierto? Dice, son comunidades vegetales de zonas altoandinas, con suelos con abundante humedad o fuentes de agua que discurren lentamente, cuentan con un conjunto de especies vegetales herbáceas. Se dan cuenta, todas las especies son herbáceas, pequeñas, hierbas, ¿no? De excelente volumen y calidad nutritiva. Actualmente se ven amenazados por el sobrepastoreo, mal manejo, disminución de las aguas y contaminada por relaves de la mina. Ese es un problema que ahora ya está presentándose. Entonces, ¿cómo se clasifican estos tipos de pastizales? Uno, bofedales. Si yo tengo acá, digamos, un lugar y acá tengo, digamos, el recurso hídrico,
Entonces, obviamente, los bofedales se pueden generar siempre cerca a los ríos, a fuentes de agua, ¿no es cierto? Luego tenemos los céspedes de puna, que están un poquito más en ladera. Tenemos los pajonales, característico la paja. Tenemos los tolares, ¿no? Suelos muy pobres. Y acá inclusive, en otra clasificación, sigue todavía los canglares, donde encontramos bastante cangli, ¿ya? O sea, especies con espinas, los canglares, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, díganme ustedes, A, B, C, D, ¿cuál sería el mejor tipo de praderas naturales? Los mejores pastizales, ¿cuál sería? ¿Bofedal, césped de puna, pajonales, tolares o cañares? Bofedales. Los bofedales, ¿no es cierto? Bofedales, ingeniero. Exacto. Dentro de los pastos naturales, los bofedales son los que tienen mayor cantidad de mejores especies y también con mayor contenido de nutrientes, fundamentalmente para camélidos sudamericanos. Dentro de los bofedales, dice, es un pastizal permanente húmedo. Esa es la característica, ¿no es cierto? Con suelos poco drenados. ¿Qué quiere decir cuando dice poco drenados? O sea que el agua no fluye rápido, ¿no es cierto? No fluye rápido. Quizás el agua viene, se va acá, también se va un poco acá, y recién, ¿no? Entonces, obviamente no son muy drenados. Estas se caracterizan por ubicarse en terrenos planos y con alta humedad, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos algunas especies. De estas especies yo les voy a dar con fotito, cada especie con su fotito. Puede ser, chicos, que pueda cambiar de nombre común, ¿ya? Algunos puedan decir, no, este no es esto, ¿no? Pero, el nombre científico no varía, ¿no? Entonces, ¿qué especies se identifican en los bofedales? Alchemilla pinnata, conocido como silucillo, ¿no? Alchemilla diplopilla, libro. Lilecopis andina, taglia. Calamagrostis eminens, la sora. Hipochoris estenocephala, ojopilli le llaman, ¿no es cierto? Entonces, estos nombres pueden variar quizás en algún sitio, pero yo les voy a dar fundamentalmente de bofedales, porque en bofedales vamos a encontrar más especies, ¿no? Les voy a dar yo material para identificar estas especies, ¿ya? Entonces, estas especies son característicos de los bofedales. Luego tenemos césped de puna. A ver, quiero ir acá para que entiendan. Ahí está. Entonces, una pradera está ubicado así. Miren, si se dan cuenta, ¿dónde sería denominado los bofedales? Ahí está. Todo esto es un bofedal. ¿Sí o no? ¿No? Bofedal. Sitios planos, no hay tanto drenaje y por lo que hay bastante humedad, comienzan a generarse mayor cantidad de especies palatables, o sea que les gusta a los camélidos. Ahí están los bofedales. Luego, ¿qué venía? Los césped de puna, sitio B, que están básicamente más ya en laderas, ¿no es cierto? Donde prácticamente no hay casi tanta presencia de humedad, mayor presencia de gramíneas, ¿no es cierto? Si se dan cuenta. De ahí viene césped de puna, de ahí vienen los pajonales, ¿ya? Cuya característica es especies un poco más grandes y no son tan palatables también. Luego vienen los tolares, ¿no? Los tolares, laderas un poco más altas, y donde la predominancia es la especie de la tola, ¿no? La tola. Que esa tola, por ejemplo, utilizan bastante
¿En qué? A ver. En la cocina. En la cocina o en las panaderías, ¿no es cierto? Para la panadería también se utiliza. Y luego tenemos otras especies también, que son los canyares, que acá tampoco no está, que su característica son el kanji, ¿no? Esas especies espinosas, entonces, que esas más bien son. Entonces, acá estamos calificando prácticamente por su calidad nutritiva. A serían los bofedales, B serían césped de puna, los pajonales. Y luego ya serían tolares y los cañares con prácticamente suelos muy pobres, ¿no? O con presencia de especies vegetales muy, muy pobres. Entonces, eso es lo que estamos acá detallando. Bofedales, ¿qué especies tiene? Césped de puna, dice, es un tipo de vegetación que está dominado por especies vegetativas de porte almohadillado, arrosetado, de porte bajo, ¿no? Ahí está. Muy bajo, y son gramíneas mayormente, ¿no? Ahí están las especies. Azorella compacta, corán corán, la tulpa, que no es un, por ejemplo, la tulpa, dígame, es un pasto delicioso, rico para las alpacas, para los ovinos. ¿Qué dicen? Sí es, ingeniero. Sí es Rico, 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 para el ovino. para el ovino. Exacto. Pero Sí, normalmente cuando a veces comercializan carne de ovino, no quieren con turpa. Ay, con turpa feo es el olor, creo que deja en la carne y todo eso. sí, pero ingeniero, mayormente con tulas lo que no quieren, ¿no? Turpa poco tiene, porque el tulas más tiene el olor en la carne. Ah, ya. Entonces, eso es lo que hay que ¿no? Hay que tratar. Puede ser, chicos, que acá en los nombres comunes, en diferentes lugares tengan otra denominación, ¿no? Por ejemplo, chijipasto, que le dicen. Para mí, por ejemplo, yo conozco como gramas, ¿no? Acá hay diferentes tipos de gramas, chijipasto. Y ese es el grupo de las mulerberges. Acá, por ejemplo, grama, también, especies pequeñas, ¿no? Entonces, eso hay que tratar de diferenciar, ¿ya? Entonces, esto estaríamos hablando en césped de puna. Luego tenemos pajonales, su característica, las pajas, ¿no? Son densas agrupaciones de matas de pajas gramíneas, también son gramíneas, que en muchos casos presentan hojas duras y punzantes, ¿no es cierto? Ahí están pues todas las festucas, ¿no? Festuca dolechopilla, chiligua. Festuca ortopilla, ichu. Estipa brachipilla, ichu, ¿no? Que son las que son, digamos, de mayor tamaño. Carex sp, cachopasto, calamagros tirricense, pasto, que son especies un poco más pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, Iruichu, por ejemplo, normalmente, digamos, casi cerca a los ríos, así. A ver, ustedes díganme, ¿cuál sería mejor? ¿Un área que tengas Chiligua o un área que tengas Iruichu y Ichu? ¿Cuál sería El de mejor? Chiligua, ingeniero. Ah, Chiligua. entonces, si ustedes, por ejemplo, van a comprar un terreno y todo el terreno tiene Iruichu y Ichu, y otro terreno tiene Chiligua, ¿cuál compran? Chiligua. Donde hay más Chiligua, ¿no es El cierto? que tiene más chiligua. Inclusive este es un poquito más palatable para las especies. Muy bien. Entonces, en ese grupo están los pajonales. Luego vienen los tolares, vegetación con predominancia arbustiva. Claro, ya la tola ya es una especie un poco más grande, pues no es como un pasto que está casi al ras del suelo, ya es una especie arbustiva. Asociados a estos arbustos normalmente se encuentran pajas de porte alto, ¿no? Ahí está la tola romero, whisky, la tola no, normalmente que le conocemos, ¿no? Entonces, ya no son casi buenos para el tema de la alimentación en ovinos, en camélidos, ¿no es cierto? Ya está. Y esto es lo que hemos definido, digamos, las áreas, ¿no es cierto? Quién sabe, yo les puedo poner igualito en la evaluación una imagen y ustedes me tienen que poner qué cosa es lo que agrupa, ¿ya? Entonces,
Esto es lo que a veces pasa con algunos pastos ya depredados, que ya están prácticamente, que han perdido acá la cobertura, ¿no? Y también este puede ser efecto de las condiciones climáticas o efecto del manejo también, ¿no? Entonces, animales muy debilitados, no tenemos pues especies, ¿no? Para mejorar eso. Ya chicos, entonces, hasta acá vamos a avanzar ahora. Les voy a yo pasar, a ver, vamos a ver. Ya, ¿alguna consulta hay, chicos? Entonces, lo único que quiero que quede claro acá, chicos, es esto. Hoy día hemos hecho repaso de lo que son las cuencas hidrográficas. Esto, ¿ya? Diferenciar pastos cultivados permanentes, gramíneas, leguminosas, pastos cultivados anuales, gramíneas, leguminosas, pastos nativos, gramíneas, leguminosas. Y luego, ya el tema de los tipos de pastizales, ¿ya? Tenemos bofedales, césped de puna, pajonales, tolares, y lo que yo les estoy agregando, los cañares, ¿ya? Ya está. Entonces, ¿cuáles son las especies que predominan ahí? ¿Ya? ¿Cuáles son las especies que predominan en cada una de estos pastizales, ¿no? Ya. ¿Alguna consulta, chicos? Hablen nomás. Ah, ya. Entonces ahora pasamos al sorteo, ¿ya? Entonces, a ver, se observa, ¿no, chicos? Ingeniero, Sí, dime. ¿Con quién? con Johnny. Dime, Johnny. Ingeniero, que como usted está mencionando, existen variedad de pastos, ¿no? Sin embargo, también creo que sería muy importante señalar, ¿no? Ah, qué tipos de pastos nosotros podemos emplear, ¿no? De acuerdo al tipo de terreno que tenemos, en el que estamos habitando, en el que están nuestros animales, ¿no? Si bien es cierto, no son eh, del el mismo terreno en todos los lugares, creo que cada tipo de pasto se va adaptando, ¿no? Al tipo de suelo. Por ejemplo, en un bofedal eh, se recomienda por experiencia, ¿no? De forma empírica, siempre aconsejan sembrar, ¿no? El famoso ryegrass, ¿no? Porque es netamente resistente, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en donde la profundidad del agua está más eh, adentro, no se recomienda, ¿no? El uso del ryegrass porque no te va a dar una buena efectividad, ¿no? No va a haber un buen rendimiento, menos resultado, ¿no? Por ejemplo, por mi zona, yo en el manejo de los ovinos empleo el ryegrass en un 20%, ¿no? Si bien es cierto, no empleo un solo tipo de pasto, eh, el ryegrass es en mínima cantidad, es lo que me han aconsejado y también de alguna manera sí veo, ¿no? Veo que el otro tipo de pasto es más resistente al cambio de clima, al tipo de suelo y tiene más prolongación, ¿no? En cuanto al rendimiento. Es por eso sería bueno, ¿no? Un poco, ¿no? Esto de quizás eh, señalar, ¿no? Qué tipo de pasto podemos emplear de acuerdo al tipo del suelo en el que vamos viviendo. Porque la mayor cantidad del suelo en el que habitamos es árida, ¿no? El nivel, o sea, el agua está en zonas muy profundas, ¿no? Creo que son pocos los lugares y casi en los lugares donde el agua está encima están más empleados, han sembrado más alfalfar, ¿no? Es, Ujú. el, es, es lo que
hacemos, ¿no? Creo que todos los productores, de tanto ovinos, vacunos, ¿no? Eso sería, ingeniero, mi John. sugerencia. A ver, miren chicos, ustedes tienen que entender, siempre les digo, ¿ah? No han venido a que nosotros les demos, digamos, recetas, ¿no? Ya tienes que plantar esto, no. Tenemos que ver bajo diferentes tipos de consideraciones. Por ejemplo, tendríamos que ir a visitar a tu propiedad. Yo ahí sí, quizás te puedo recomendar, ¿no? ¿Sabes qué? Si tú tienes un chiliguar y todo esto, hay que mejorar esos chiliguares, hay que ponerle trébol, ¿no? Porque si estamos revisando ahora, por teoría, chicos, que todos los pastos naturales son gramíneas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen mayor proporción de carbohidratos, de energía. Entonces, ¿pero qué está faltando? Está faltando proteínas. Entonces, ¿quién nos va a dar proteínas? ¿Quién nos va a proveer de proteínas? Ah, obviamente algunas leguminosas. Entonces, por eso ya se dice que hay que incorporar, digamos, a esos bofedales, hay que incorporar tréboles, ¿no es cierto? Para mejorar, digamos, la cantidad de proteína. Eso viene más adelante, chicos, no se desesperen. Ahorita estamos en reconocimiento, estamos verificando cómo va a ser, estamos estudiando la parte todavía, digamos, de pastos naturales y todo, y luego va a venir el mejoramiento de pastos naturales, ¿no? Y luego de eso va a venir ya todo lo que son pastos cultivados, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, miren, chicos, ya les estoy presentando, ya les voy a dejar esto, por ejemplo, ya para que vayan avanzando. Acá, por ejemplo, ya no lo necesito yo. Acá ya tienen, por ejemplo, esta especie, ¿no es cierto? Asichane, acicularis, ¿no es cierto? Ahí está su familia, su nombre científico, nombres comunes, Paco, Llapachiji, Pacochán. Ustedes saben que en pastos todo el mundo le pone, hasta a veces, en un distrito se llama una cosa y en el otro se llama otra cosa. Entonces, cada uno le pone ya su denominación, ¿no? Entonces, descripción morfológica, planta perenne, forma de almohadillas, ¿no? Raíz, rizoma compacto, tallo, forma cojines, sus hojas, flores, su tipo de fruto, hábitat. Ahí está. Entonces, mira, suelos secos de los Andes, importancia, uso, planta invadora, indeseable, indicadora de lugares sobrepastoreados, se reporta en áreas de bofedales que empiezan a secarse por falta de agua. Entonces, yo les dijera, esta especie, chicos, sería característico ¿de qué? Bofedales, césped de puna, pajonales, tolares, cañares. ¿De qué sería característico? A ver, chicos, digan nomás. Bofedales, dice acá. A ver, hábitat. ¿Dónde vive? En suelos secos. O sea, ¿cuáles son suelos secos? Césped de puna. ¿Sí o no? Inclusive dice, se reportan áreas de bofedales que empiezan a secarse, ¿no? Entonces, sería una especie característica, por ejemplo, de césped de puna, ¿ya? Y así, acá, ahí les estoy dejando, por ejemplo, acá. Muy palatables. Esto cuando se encuentra en suelos húmedos bordes. Ah, está clarito, hábitat. Entonces, ¿esto dónde estaría? Césped de puna, En las chacras. ¿ah? Según la clasificación que hemos hecho, ¿dónde estaría? Es conocido como Bofedales. bofedales. Ok, ese es el tema. Entonces, vamos a identificar las especies y van viendo de qué es ¿no? Y ya está. Y así, eso por ejemplo, ya les voy a poner hoy día en el claro. Puede ser que falten, chicos. Sería imposible. En la universidad nosotros llevamos pastos naturales, un curso, y pastos cultivados es otro curso, ¿ya? Entonces, es imposible que podamos, digamos, cada uno. Entonces, acá he tratado ya de buscar todas las especies y ya les ¿no? Por ejemplo, esto.
Esto es lo que hace sostener a la, a las ovejas, ¿no es cierto? Clave, mulervegia, gramas. Ya, entonces, todito esto ya se los voy a pasar también, chicos, ¿ya? Entonces, ya van a tener ustedes, pero ahí ustedes pueden decir, ¿sabe qué, ingeniero? Yo encuentro, pero encuentro con otro nombre, no hay problema. Entonces, eso ya se los voy a pasar. Con eso ya estamos identificando las principales especies, ¿ya? Ya. Y luego, miren, ahí está. Hemos hecho importancia de cuencas, pastos. Hoy día ya estamos, identificación de pastos. Por ejemplo, ya para la próxima clase, ya se los esto, mejoramiento de praderas naturales. Ya, entonces acá ya vamos a hablar cómo podemos mejorar esas praderas naturales. Y luego ya recién vamos a entrar a todo lo que son pastos cultivados, ¿ya? Ya están divididos ahí también en pastos, en forrajes, todo eso, ya. Ya, chicos, ya, vayamos. ¿Cómo hacemos? De la mitad a la mitad, yo decido cómo, chicos. Mitad, mitad. ¿Cuántos son? A ver. Hay 33. La mitad de 34. La mitad de 34, chicos. 17. 17. Hasta acá. Ya está. Ya, a partir de Maritrini para abajo, entonces, a ver, los primeros. Katia, Caroline, Franklin, Carolis, Lisette, Magdalena, Efren, ya. Me van a hacer en semilla, ¿ya? Y a partir de Maritrini para abajo, me van a hacer en planta. Ya está. Punto. ¿Ya? Entonces, ya les he dicho cómo van a hacer el herbario. El herbario prácticamente lo van a dividir entre ¿cuántos? 6. 6, ¿cierto? Entonces podemos hacer esto así. Esto, ya. Ya está. Entonces, acá, ¿qué cosa va a entrar? Pastos cultivados, perennes, ¿qué cosa? Gramíneas. Acá, ¿qué va a entrar? Pastos cultivados, perennes. Legum. Ya. Acá, ¿qué entra, chicos? Dígame. Pastos cultivados anuales. ¿Qué cosa? Gramíneas. Acá, pastos cultivados anuales. ¿Qué cosa? Legum. Leguminosas. Ya está. Luego, acá, ¿qué entra? Pastos nativos o naturales. Gramíneas. De este lado, pastos nativos o naturales. Legum. Entonces, a ver, vamos a... acá. Por un rato vamos a andar, ¿eh? Ya, acá por ejemplo, ¿qué especies entraría?
Acá, chicos, ¿qué cosa entraría? Pastos, cultivados, perennes, gramíneas. ¿Qué cosa? Hayan dicho ya en el este. Ryegrass. Ya, riegras, coma, dactilis. Ay, no sé a dónde me estoy yendo. Está aquí. Estamos haciendo los anuales. Ya, acá sería, ¿no? Riegras, dactilis. Ya está. Acá en leguminosas, ¿qué cosa tendrían? Trébol. Ya. Acá, pastos cultivados anuales. Acá, por ejemplo, hay un montón, ¿ah? Acá, por ejemplo, en gramíneas hay un montón. Avena, cebada, maíz, sorgo, bueno, etcétera. Caray. En leguminosas había una nomás casi, ¿no? Pero pueden conseguir, digamos, Papia. Una bicha. ¿conocen a alguien? ¿Alguien conoce la semilla de la vicia? Ya, chicos, es igualito que la pimienta. ¿Qué características tiene la pimienta? Pimienta, chicos, a ver, ¿cómo es la pimienta? Como bolitas, ingeniero. Exacto, igualito que la pimienta, un poquito más chiquitito, el mismo color y todo eso así. Entonces, pero ustedes tienen pe ahorita, en estos tiempos tienen todo, pe, miren, acá pongo yo vicia, ya está. En este caso no me sale así, semilla, ya está semilla. Justo la vicia, inclusive, chicos, se siembra asociado con la avena. Para ensilado, uff, ese es un gol. Esa es la vicia, ahí está. Entonces, es así, ¿ya? Esa es la semilla. Ahora, si nosotros, ¿cuánto es la densidad de avena? Rápido, chicos. Avena. ¿Cuánto es por hectárea? 120. 100, ya hasta 100 a 100, 120, 100, kilos. 100 a 120 kilos por hectárea. Si nosotros vamos a sembrar asociado exclusivamente para forraje, entonces podemos utilizar 20 kilos o 15 kilos de vicia y más o menos 90 a 100 kilos de avena. Así lo podemos asociar, ¿ya? Entonces, ese es más o menos cuando se siembra este asociado. Ya eso vamos a ver ya más adelante. Ya, entonces, ¿qué más falta acá? A ver, gramíneas, pastos naturales gramíneas. Ahí está, acá ya estamos viendo ya que hay algunas gramas. Ahí está, justamente lo que les he puesto ahí en lo que les voy a poner ahí en el de las especies, ¿no? Y acá teníamos leguminosa, el ayo, ¿no? Y ahí tenemos que seguir buscando. Ya, entonces, esa es, digamos, la forma que hay que hacer, ¿ya, chicos? Entonces, a los que Ingeniero, tienen... una pregunta. Sí, dime. ¿El llantén dónde entraría, ingeniero? Porque ahora el alfalfa lo están Ah, cultivando con llantén, pues. excelente, muy buena pregunta. El llantén, ¿qué cosa es? Es un pasto cultivado perenne, pero el llantén, como la chicoria, están dentro de especies medicinales, aromáticas, pero se siembra conjuntamente con la alfalfa, ¿no es cierto? Si nosotros, en realidad tendríamos esos dos nomás, pues, la chicoria y el llantén, nada más, ¿no es cierto?
Entonces, quién sabe, quizás debería ser otro, ¿no? Acá, por ejemplo, podría ser pasto cultivado, permanente, medicinal, ¿cierto? Porque la chicoria, el llantén, es básicamente, digamos, como una planta, digamos, preventiva también, que se ha adaptado muy bien y con la leguminosa trabaja bastante, ¿no es cierto? Entonces, podría ser así, pero tenemos esas dos nomás, ¿no es cierto? Entonces, podría ser así, pero quién sabe lo pueden incluir dentro de esto nomás. Porque dígame, el llantén, la chicoria, ¿son anuales o son perennes? Son Anual, perenne. perenne, ingeniero. Ya está. Entonces entraría en este grupo. Y dentro de ese grupo ya le pondrían así: pasto cultivado, permanente, medicinal. ¿Ya? Si quieren lo hacen aparte, pero no, ya sabemos que son solamente esas dos especies, ¿no? Pero entraría, digamos, dentro de esto, ¿ya? Dentro de esto, ¿ya? Acá entraría eso, lo que me está diciendo la chicoria, el llantén, eso. Que eso se ha adaptado muy bien se ha adaptado. Ya, chicos, entonces con eso yo creo que ya está un poco más claro, ¿ya? ¿Alguna consulta, algo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que prácticamente ya. Entonces, ya estamos quedando así. Entonces, lo que van a hacer, por ejemplo, desde el 1 hasta el 16, prácticamente tienen que conseguir en semilla, ¿ya? En semilla. Tengo que conseguir semilla de alfalfa, de dactilis, de trébol, de algunos pastos naturales, todos. Y los de abajo prácticamente tienen que buscar la planta. Si, por ejemplo, digamos, toda la avena no voy a poner pues, un herbario, ¿no? Sino solamente, digamos, la especie, nada más, ¿ya? Inclusive ahora va a haber cebada, avena, va a haber cuando, con pequeño crecimiento, ¿ah? Tranquilamente pueden hacer ustedes este germinato y con su pequeño crecimiento, ahí van a mostrar todo, hojas, tallo y raíz, ¿ya? Quedamos entonces, yo ya próximamente ya les voy a decir la fecha de entrega, ya les voy a decir para cuándo. Yo ese trabajito lo voy a dejar también en el claro. Ya chicos, quedaríamos ahí. ¿Alguna consulta, algo? ¿Es individual? Claro, doctor. ¿O quieren hacer por grupos? No, ingeniero. Por grupo. Puedo También, aceptar ingeniero, puede hasta, ser por grupos. puedo aceptar hasta grupos de 3, ¿ya? Eso depende ya de ustedes. Grupos de 3, pero buen trabajo. Ayer, Listo, ya. ayer algunos chicos se los he devuelto su trabajo y hay de algunos chicos que se están quedando los trabajos. Y eso yo voy a poner, por ejemplo, en los laboratorios, eso tiene que estar bien bonito ahí. Entonces tienen que ser trabajos pues ya de Y una cosa, chicos, ustedes no están en el CEPRO, ustedes no están en el CEO. En el CEO, en el CEPRO se les puede dar pues recetas nomás, ¿no? Ya esto tal, esto aquello. Acá tienen que saber el contenido teórico, es fundamental. A veces muchos de ustedes quieren, digamos, ya, ¿qué cosa, qué medicamento le doy? Pues, así quieren, ¿no? Ya, le vas a aplicar a esto hematopan, 20 ml, ya está, punto. Si tiene, digamos, no, está lambiendo tierra, ya, le vas a poner hierro, 12 ml. Eso no es, chicos. Entonces, tú tienes que saber por qué le están poniendo hierro, por qué le está pasando eso, qué cosas se tiene que hacer, porque el tema no es tratar, sino el tema es prevenir, ¿ya? Entonces, ahí prácticamente hay que ver. Entonces, hay que tener un poco de base teórica. Cuando ustedes se van a presentar a un trabajo, donde sea, les van a decir, pues rápido, a ver, dime, ¿cuánto es la densidad de quinoa? ¿Cuánto es la densidad de quinoa para media hectárea? ¿Cuánto es, chicos? Rápido.
Densidad de quinoa para media hectárea. 5 a 6. 5 a 6 kilogramos, ya hasta 5 a 6 kilogramos, ¿no es cierto? Porque para una hectárea es 12, estamos diciendo, ¿no es cierto? Igualito en pastos cultivados, ¿no? A ver, mencióname dos, justamente ustedes van a entrar a un proyecto, digamos, a ver, ya, pero a ver, vamos a saber si conocen o no conocen. Mencióname, a ver, dos especies de pastos cultivados, anuales, gramíneas. Cebada, avena. Cebada, avena, ¿no es cierto? Se dan cuenta. Entonces, ese es un poco, chicos, lo que hay que tener esa base. Algunos ya de ustedes ya tienen un poco de avance, digamos, práctico, pero tienen que tener una base científica teórica, ¿ya? Entonces, eso, ya tienen que saber diferenciar entre gramíneas, entre leguminosas, fundamentalmente en esto de lo que son pastos, ¿ya? Luego ya vamos a ver el tema de cálculos. Ay, sí, cálculos, yo más bien tienen que saber. Tenemos que saber más o menos calcular qué cantidad de paca se puede obtener con un promedio, digamos, de tamaño, digamos, de un forraje que esté más o menos en 1,20, más o menos, ¿no? Y después, poco a poco, ustedes, cuando ya van a trabajar, ya digamos, al ojímetro van a decir, de acá puedes sacar unas 300 pacas. Y efectivamente salen 312, 315, 280, así que entonces ya has aprendido un poco a calcular, ¿ya? Ya chicos, quedamos entonces en eso. Para el día mañana nos toca, ¿no? Para el día viernes, ¿con quién les toca, chicos? Mañana es, ¿no? Chicos, yo mañana voy a estar en el instituto. Y para mañana, a ver, voluntariamente habrá chicos que puedan ir al instituto. Yo le hablo al ingeniero, ¿cómo se llama? Al ingeniero Vicente para pedirle permiso. ¿En qué horario, ingeniero? Mañana. En la mañana, pues, en la mañana. Voy a estar todo el día en el instituto a las 9. Pero, a ver, ¿cómo hacemos? Necesito ya plantas. Hoy día ya les hubiera dado hoy. Ahora mañana. El lunes, ¿con quién les toca? El lunes tienen también con él, tienen con el ingeniero ya, Vicente. Vicente, ¿no? A ver, ¿cómo? Víctor, con el doctor Víctor. Ya. A ver, chicos, mañana me hacen recordar, en floricultura, les voy a dar a cada uno una especie, ¿ya? A cada uno, lo voy a hacer yo ahora. Mañana hacemos virtual nomás, entonces, o salvo que haya algunos que puedan venir, me pueden traer ya nomás su plantita, ¿ya? ¿Qué planta, ingeniero? Ya, a ver, miren chicos, yo más tardecito, ahorita termino con ustedes, voy a trabajar rapidito, ¿ya? O bueno, los que se quieren quedar, todavía se pueden quedar, ¿no? Pero ahorita, mira, yo voy a hacer así, esta relación ahorita lo voy a y al menos a los que han asistido hoy día,